cono pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino. Yo me muero. En las últimas semanas el análisis político en Argentina empezó a virar, como ocurre en muchos lugares del mundo. Muchos pensaban que iba a ganar el rumbismo. ¿Se acuerdan cuando De la Rúa gana porque dice yo voy a hacer lo mismo que Menem? Y acá iba a pasar lo mismo y que iba a venir alguien a decir, bueno, yo voy a hacer lo mismo pero con mejores modales y qué sé yo. Hace unas semanas se empezó a cuestionar ese análisis fundamentalmente por la irrupción de Miriam Bregman con un crecimiento muy fuerte en las encuestas. Una persona absolutamente de izquierda, nítidamente, con un discurso muy nítido de izquierda. Entonces hay quienes empiezan a pensar que lo que puede haber es un péndulo, ¿no? Y que de la extrema derecha te vayas a la izquierda. Y que entonces los candidatos empiecen a pelear por quién está más a la izquierda. Leía hoy en el Wall Street Journal, el socialismo amenaza a los demócratas. Está empezando a pasar en Estados Unidos que contra la extrema derecha de Trump empieza a presentarse una izquierda. Ustedes saben que para notar una diferencia entre los demócratas y los republicanos necesitas una lupa, ¿no? De hecho, el lawfare en Latinoamérica lo imponen los demócratas, Obama, ¿no? Entonces, claro, aparece un socialismo confrontando fuerte, antagonizando con Trump y crece. Y preocupa en un país claramente bipartidista que servía al mantenimiento del statu quo hasta ahora. Hay una amenaza que el socialismo crezca. Bueno, se empieza a hablar en Argentina de que puede haber una instancia de izquierda, que puede ser en el marco del peronismo o puede ser afuera del peronismo, pero con un discurso bien a la izquierda, confrontando, antagonizando absolutamente con las posiciones de Milei. Y esto es un cambio, por ahí incipiente, si se quiere, pero que uno nota que en otros países del mundo también está ocurriendo. Otra cosa que ocurrió ayer es que después de mucho tiempo el Banco Central no pudo comprar dólares. Bueno, el dólar siempre es un tema relevante en Argentina por sus implicancias en la estabilidad y en la inflación. Uno puede decir, bueno, un día no es nada, pero después cuando averigua un poco más, no es nada más que no compraron. Vendieron futuros, operaron el mercado para frenar el tipo de cambio. No es cierto que el dólar flota, lo sabemos hace mucho tiempo. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué dicen los analistas? Bueno, vos sabés que siempre antes de las elecciones en Argentina, la gente se cubre y se pasa al dólar y espera las elecciones. Uno dice, bueno, pero Roberto, falta mucho para las elecciones nuestras. Sí, para la que no falta mucho es para la de Trump. Y el prestamista de última instancia en Argentina no es nuestro Banco Central, es la Reserva Federal, es el Banco Central de Estados Unidos, que la última vez irrumpió en el mercado argentino y se puso como prestamista de última instancia, como tipo que dice, mira, el precio del dólar lo pongo yo. El precio del dólar en Argentina, entonces ya no lo pone, y no lo hizo por única vez, lo hizo varias veces, ya no lo pone Milei, sino que lo pone Trump. Entonces la elección de Trump empieza a ser relevante, y la elección de Trump es en noviembre. Entonces vos me podés decir, Roberto, falta mucho para noviembre. Sí, pero el factor Rabier, que es el estúpido nuevo sería, ¿no? Un tipo que se pelea con el espejo y después se da cuenta que es él, qué sé yo, o sea, que hace comete errores todo el tiempo y le puso precio. Viste que dicen que nunca hay que poner precio y si pones precio no pongas fecha y si pones fecha no ponga precio. Él hizo las dos cosas. Él dijo en los próximos meses va a costar 1.800 pesos. Entonces la gente se adelantó, salió a comprar dólares y el gobierno se preocupó. ¿Por qué se preocupa? Porque lamentablemente, y esto creo que ya no es culpa del gobierno, acá cuando sube el dólar suben los precios. Por más que las cosas hayan subido con el dólar quieto y uno diga, che, macho, vos indudablemente estás utilizando otro tipo de costos y no el dólar. Bueno, cuando sube el dólar, suben los precios. Entonces hubo, entre los muchos avisos de peligro que tuvo el gobierno en los últimos días,
está el aviso de, ojo, porque podés tener un pico de inflación. Ya el gobierno considera que entró en el año anterior a las elecciones, estamos en agosto, si hay pasos, las pasos van a ser en agosto del año que viene, y son todos puntos que se le van sumando en contra. Ayer hubo una gran preocupación porque no solo no pudo comprar, sino que tuvo que vender. Otra cosa que está haciendo el gobierno es, bueno, ¿qué hacemos con este clima de que todos están disconformes? Hay un reguero de disconformidad en Argentina porque la gente está mal. ¿Qué hacemos con este malestar? Bueno, la vieja receta es echarle la culpa a otro. ¿No? No somos nosotros, es otro. No es que estamos gobernando para los ricos. No mires para arriba, mirá para el costado. Decí que, por ejemplo, es el pobre, es el planero, es la jubilada que no hizo los aportes, o es el inmigrante, que es una receta que se ha utilizado mucho en el mundo. La culpa la tiene el inmigrante. Ayer, en una conferencia de prensa de Ravier, tuvo ahí un cambio de palabras con Jonathan Higuera, en el que sale a decir, o sea, Jonathan le pregunta cómo puede ser que para la extranjeración de tierras los tipos pueden hacer lo que quieren y los tratamos como argentinos, pero si quieren usar un hospital nuestro, los tratamos como inmigrantes. Es la libertad para los ricos y no para todos. Y entonces este hombre sale y dice, no, bueno, porque el 40% de estudiantes universitarios son extranjeros. Después dice, no, bueno, el 40% de medicina. Al rato aparece Jacobiti a decir, no es cierto, porque no pueden entrar si no. O sea, son gente que tiene visa permanente, como si fueran argentinos. Era una mentira. Después a la noche en la tele empiezan a decir, la que lo dijo con mayor certeza fue Guadalupe Vázquez, que es una especie de fabuladora, ¿no? Puede decir cualquier cosa. No, lo que pasa es que nosotros sabemos que sacan la residencia y terminan de estudiar y se van a su casa. Indudablemente Guadalupe ha puesto gente a seguir a los inmigrantes y ver qué hacen cuando se reciben. Bueno, no es así. Primero que es inchequeable, no podemos chequear qué hace la gente después que se recibe. Y después que cualquiera que vaya a un hospital se va a dar cuenta que está lleno de extranjeros. Es un lugar, así como, no sé, en España está lleno de dentistas argentinos, qué sé yo. Es un lugar en donde los latinoamericanos han venido a estudiar y se quedan a trabajar. Ahora, el tema es por qué yo tengo que dar esta discusión. ¿Por qué tengo que estar discutiendo a ver si son más o menos? Si estamos hablando de poca plata. Y ahí está el gran esquema que se usa en todo el mundo, de cómo la derecha se mantiene en el poder si está explotando a los pobres. Y los pobres son más. Debería perder las elecciones. Bueno, la forma de no perder las elecciones es encontrar a otro culpable que esté al costado, no arriba. Que no digan, no, este tipo gobierna para los ricos, que digan, no, el que me la saca es el de al lado. Esa estrategia que lo usó mucho, yo contaba una famosa reunión de gabinete de Marcos Peña, donde le dijo, no se preocupen por los aumentos de tarifas, que el problema no es si nos va bien o mal, sino a quién le echamos la culpa. Bueno, están entrando en esa etapa de echar la culpa. Y lo otro es esconder la crisis. El gran tema, dicen todas las encuestas en este momento, del que se habla y que va formando parte de un malestar muy creciente, es la morosidad. Todos conocemos, tenemos familiares, amigos, o nosotros mismos estamos endeudados. No solo estamos endeudados, sino que no podemos pagar. No podemos pagar. Hace un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, que no podemos pagar nuestras deudas. Eso, nada, te rompe toda la economía familiar, porque ya no podés comprar a cuotas, te genera problemas familiares, sociales, hasta llega al suicidio. Bueno, el gobierno eligió primero echarle la culpa a la gente de la morosidad y apareció Ravier diciendo esto. A ver. Esta Argentina que recupera el crédito inicia un proceso de reaprendizaje, de información, de antecedentes crediticios, al que nos tenemos que adaptar. Digamos, tanto el banco como las personas. Uno agarra la tarjeta, la lleva al límite, al otro mes se encuentra muy apretado. Bueno, tenemos nosotros mismos, los individuos, que antes no podíamos acceder a préstamos personales, a préstamos hipotecarios, a préstamos prendarios y demás. Ahora tenemos que volver a aprender cuál es el límite que nuestros ingresos nos permite acceder a un crédito, hasta qué cuota puedo pagar y demás. A veces la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos. Ahí está, el hombre nos echa la culpa a nosotros, cuando lo que claramente pasó es que el ingreso disponible de las familias, el que te queda después de pagar los servicios y el transporte, cayó un 30% con respecto
al fin del gobierno de Alberto Fernández, la plata no alcanza, primero desahorraste los billetitos que habías ahorrado y ahora te endeudaste y ahora estás en la etapa en que no podés pagarlo. Como además de la explotación del trabajador está la desregulación que permite que cualquiera te preste plata a tasas usurarias, la gente va entrando en esa situación. Ahora, como ustedes saben, el gobierno se conforma de distintas maneras. Una de ellas es haber puesto periodistas pagos, que son empleados de ellos, empleados que ganan mucho dinero, que obran como si fueran ministros, o sea, hablan como si defienden al gobierno como si fueran ministros, atacan a la oposición como si fueran ministros. Entonces sale Majul a decirte que no te financies con la tarjeta, es decir, que no vaya al supermercado, porque hoy se usa para el supermercado, para comprar comida la tarjeta, y termina teniendo el mal gusto de decirle a la gente que no se dé un gustito. A ver, ponelo. Publican el mismo mensaje. Ansiedad no la manejo. Deuda y trato de manejarla también. Muy interesante los casos, ¿eh? ¿Viste el caso? Bueno, se te rompió el auto. 3 palenques, usar la tarjeta, te rompe todo la tarjeta. Dato número 1, no usemos la tarjeta para endeudarnos, ¿eh? Lo dijo más de una vez Mariana Yalo y todos los expertos en finanzas. Dato número 2, no te endeudes si tu patrimonio o tus recursos no te dan para pagar esa deuda, ¿eh? Dato número 3, si te querés darte un gustito y no podés darte un gustito, evita el gustito. Es la mejor Terrible manera. esto, ¿no? Cortalo acá porque si te querés dar un gustito y no lo podés pagar, no te des el gustito, es terrible. ¿Se acuerdan de les hicieron creer que podían tener un celular, cosas por el estilo? Están en ese momento del gobierno. Hay un gran malestar, un gran disconformismo, entonces hace este tipo de cosas. Y esta gente es parte del gobierno. Así como alguna vez le pasó a Jonathan Viale, que Ari Lijalad encontró el crudo del video y mostró que Jonathan Viale había editado y había sacado cuando es interrumpido, cuando permite que lo interrumpan. Él lo había escondido eso, que la gente no se enterara. Y él termina diciéndole al presidente, bueno, ¿ahora qué quiere que le pregunte? Ari Lijalad lo mostró. Bueno, ayer Ari Lijalad mostró que, lo siento, le digo a Majulia Viale, son cosas de Ari Lijalad, que Majul había editado, el crudo había sacado esa parte porque lo estaban puteando en 1000 idiomas, ¿no? Entonces vos podés ver el video cómo lo dejó Majul, donde hay un salto de casi 1 minuto, y nosotros ahora lo vamos a mostrar, y él lo saca, eso, esconde su perversidad, su mal gusto, y lo saca, y bueno, y aparece Ari Lijalad y lo descubre. A ver, poner. Ahí está, ¿ves? Dice el reloj, podemos ver 10:34, 10:33 y salta a 10:34. ¿No? Qué cosa, ¿no? Cuando vos sos un miserable y después tenés que intentar esconder esa miserabilidad porque te están cagando a puteadas en todos lados. Georgieva habló de eso, dijo, ¿qué podemos hacer para que las empresas y los hogares puedan tomar préstamos para generar prosperidad? Bueno, yo diría, pagá mejores sueldos y sacalo al usurero de Galperín del medio, que es el gran usurero nacional, ¿no? Poner a Georgieva cuando habló del tema. Y esto es el punto principal de discusión de hoy. ¿Qué podemos específicamente hacer y apoyar a Argentina para poder continuar con esta mejora de condiciones financieras para que las pequeñas empresas y los hogares privados y particulares puedan tomar préstamos y convertirlos así en una prosperidad compartida para el país? Bueno, o sea que el crédito es el lubricante de la economía, y este es un país que está quedando sin crédito porque todo el mundo está endeudado y no puede pagar sus deudas. Con lo cual esto aporta a la recesión que estamos viviendo. Cuanto más recesión, entonces, menos laburo, menos ingresos, y se va haciendo que... O sea, uno no sabe, y Ty Hackman dijo, esto es una bomba de tiempo. A mí me pareció bueno, porque si no muchos van a creer que esto se va a estabilizar acá. No hay forma de que se estabilice acá. Es un círculo vicioso, ¿sí? Cada vez hay más gente que no puede ya utilizar el crédito, entonces consume menos, entonces se produce menos, entonces hay menos empleo, hay menos salarios y hay más gente morosa.
este es quizá el tema que defina. ¿Viste que uno no sabe cuando dice, no, este gobierno va a ganar las elecciones porque tiene el dólar quieto y no hay inflación? Bueno, anda a preguntarle a Menem, que perdió las elecciones su candidato en 1999, o de la Rúa, que cayó su gobierno con el dólar quieto y sin inflación. Hay otras cosas que juegan. Y uno lo puede ver cuando habla con la gente. Hay en el 33 hay un testimonio de una madre que retoma Chiara, que dice compra comida con la tarjeta de crédito. Subió la informalidad y el desempleo. ¿Vos tenés trabajo? Trabajo independiente, tengo un emprendimiento de pastelería, pero la verdad es que está muy, muy tranquilo el tema del laburo. Comentame cómo te está yendo, cómo está haciendo tu situación económica. Y hoy en día, por debajo de lo que se dice que uno tiene que ganar como para tener digamos, una vida más o menos estable, vamos a decir. En mi caso, por lo menos alquilo, pago expensas. Se hace bastante complicado. ¿Cuál es el gasto en la casa que más pesa a fin de mes? Tema tarjetas, porque obviamente como uno no tiene la sustentabilidad, digamos, de poder contar con una plata todos los días, y bueno, todo aumenta obviamente, al momento de hacer las compras, ya sea de la semana o del mes, después a fin de mes pesa eso, pesa muchísimo. La tarjeta de crédito para comprar alimentos. Debería, pensaba yo, el gobierno empezar a mirar los videos del destape en la calle y cómo la gente expresa con mucha claridad su problemática, que es asfixiante, ¿no? Que es asfixiante. Pongan el próximo testimonio, por favor. ¿Usan la tarjeta de crédito? Sí, para todo. Para todo, hasta para la comida, para todo. Nunca nos pasó esto. ¿En años anteriores nunca habían comprado comida, alimentos con tarjeta de crédito? Sí, pero menos. Era más para las cosas que se hacían en cuotas, viste, que un electrodoméstico, una ropa que querías especial, pero no para... No para todo como ahora. Para todo. Saben que 5,8 millones de argentinos no pudieron pagar sus Es deudas en absolutamente mayo. generalizado, ¿no? Vamos a poner unos segunditos nada más, otro testimonio. Todos los días salimos a la calle y la gente nos habla ahora de eso. Estoy endeudada, salgo... Financio, vos pensás que la tarjeta se usaba para comprar una heladera, un televisor, un viaje, y ahora financiás un kilo cuadril, ¿no? Bueno, eso habla del deterioro, el grado de los problemas que tenés. ¿Te acordás cuando el problema que teníamos, que no teníamos la tapa de los vasitos de Starbucks? Fue un escándalo en Argentina, estábamos todos muy preocupados por la falta de vasitos de Starbucks, y terminamos volteando a ese gobierno intolerable, que además... Tenía una mujer que levantaba el dedo cuando hablaba. Hablaba con mucha educación, hay que decirlo, está muy formada la mujer, pero levantaba el dedo, cosa que nos incomodaba mucho. Entonces cambiamos de gobierno. Y ahora tenemos este tipo de problemas, un poquito más acuciantes, que es financiar una docena de huevos. A ver. ¿O algún tipo de crédito que hayas tenido que sacar y estás en un estado de morosidad? Con respecto a las tarjetas de crédito, sí, dejé de usarlas porque yo no podía pagarlas. Claro, esa es la situación. Justamente te preguntamos por qué esto viene pasando y reflejan ciertas encuestas. No puede pagarla. Bueno, esta mujer pagar... ya dejó, ya está, no la puede usar más. ¿Sí? Entonces, la sociedad, cuando caen los ingresos, bueno, empieza a compensar eso con crédito. Cuando ya no puede pagar, no puede usar más ese crédito, vos tenés una nueva vuelta de recesión en la Argentina. En este caso, porque se murió el crédito. Ustedes vieron que Milei está intentando ser el representante de todo este movimiento de extrema derecha en el mundo, trabajando para Trump. El otro día fue a insultar a Lula ahí, muchos dicen por pedido de Trump, directamente, y ahora fue a la asunción de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es la hija del Fujimori que hizo desastres en su momento. ¿Por qué Fujimori fue tratado como un dictador? Bueno, era un tipo recontra neoliberal, que cuando se encontró con que la población estaba muy disconforme, cerró el Congreso, bueno, hizo un desastre. Ayer, pongámoslo a Milei primero con Keiko Fujimori, y después contamos lo que pasó. Bueno, ahí está. Saludándolo. Él se siente un poco el líder de toda esta extrema derecha porque así lo ungió Trump. En el primer discurso, ustedes saben que estamos hablando de qué hacen los poderes de extrema derecha con el disconformismo ante esta situación de explotación general. Entre las cosas que hacen es decirle, mira, la culpa de esto es de el chorro, el que te afana el celular en la esquina y todo eso, por eso estás mal. Entonces yo no te voy a solucionar tu problema de ingresos, pero sí te voy a generar una seguridad. Voy a ponerte sobre control.
sobre una inseguridad incluso que en general no es tanta, pero voy a hacer que vos tengas miedo, que tus miedos sean para otro lado. Entonces el primer día, la Keiko, la hija de Fujimori, dice que va a hacer uso de las herramientas de la Constitución y anuncia que las Fuerzas Armadas van a estar en la calle. Mirá. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno, en estrecha coordinación. Las Fuerzas Armadas haciéndose cargo de la seguridad en Perú el primer día. Cualquiera que lo hubiera dicho, cualquier líder que en su discurso inaugural dice que las Fuerzas Armadas se van a hacer cargo de seguridad, ya es grave. Yo no suelo juzgar a los hijos por los padres, pero me obliga Keiko por este discurso que da el primer día. Entonces tengo que recordar quién era el padre, que llegó a cerrar el Congreso. Pongamos a ver un tape, creo que es la televisión alemana, ¿de quién fue? Alberto Fujimori. Fujimori fue un autócrata que gobernó Perú durante la década de los 90 y que divide hasta hoy a la sociedad peruana. Sus simpatizantes lo ven como un líder que salvó a su país del terrorismo y el colapso económico, pero muchos lo acusan, por otro lado, de cometer graves violaciones de los derechos humanos y de destruir las instituciones democráticas para perpetuarse en el poder. Algunas de las acusaciones en su contra: la formación de grupos militares ilegales, masacres, esterilizaciones y desapariciones forzadas y un autogolpe de Estado. La Corte Suprema de Perú lo declaró culpable de violaciones de derechos humanos y responsable de 2 casos de homicidio perpetrados por el Grupo Colina, una fuerza paramilitar del ejército. Bueno, esa es otra cosa que está pasando, ¿no? La extrema derecha yéndose al extremo, más al extremo todavía. Bueno, el primer día sacó las Fuerzas Armadas a la calle en Perú, donde hay una sociedad disconforme porque hay una explotación estructural ya. Uno puede decir, bueno, en Argentina es coyuntural, después vienen gobiernos que no hacen lo mismo, cada vez con menos fuerza, pero es así. Bueno, ahí es estructural, hace muchos años que están en ese lugar. Y lo uno con parte de lo que dijo Milei ahí en Perú, que él está afuera y parece que habla más libre, como si nosotros no lo escucháramos, y amenazó con meter presa gente, que es parte de todo este discurso, ¿no? Es decir, yo te convenzo, echo la culpa al otro, a vos te amenazo, a vos te meto preso, saco los milicos a la calle, porque de alguna manera hay que sostener un régimen de explotación como el de hoy. Entonces habló ahí en Perú de que el que viole el equilibrio fiscal va a ir preso. Va a estar prohibido financiar de manera directa o indirectamente al fisco. Se lo considera una estafa y al ser considerado una estafa va a ser una asociación ilícita, por lo cual van a ir presos el presidente del Banco Central y el directorio, el Poder Ejecutivo y diputados y senadores que aprueben presupuesto que implique déficit fiscal financiados con emisión monetaria, porque es una falsificación. La falsificación de dinero es un delito penal y además no es carcelable. Por lo tanto, aquellos que decidan violar el equilibrio fiscal van a terminar presos. Bueno, no es menor que lo haya hecho en ese lugar en donde ya se estaba sacando las Fuerzas Armadas a la calle. Una amenaza, yo diría, a su reemplazo, al que va a ocupar su cargo, porque hay algo que hay que entender. Esta extrema derecha llegó, no se digo para quedarse para siempre, pero sí por un tiempo. Digo, Trump pierde la elección, después vuelve. Bolsonaro pierde la elección y hoy mide 40 y pico de puntos, el hijo de Bolsonaro, que es bastante menos que el padre. Es decir, estas cosas se sostienen. Vos podés ganarle una elección, pero siguen siendo un factor de poder importante. Y obviamente son respaldados por el establishment. Entonces, estas amenazas al próximo presidente no son menores. Y siempre desde ese lugar, ¿no? Te voy a meter preso, saco los milicos, todo muy violento, todo muy violento. Bueno, esa violencia tiene que ver con el plan económico. Estos planes económicos se sostienen con violencia. Con los milicos en la calle, con la represión a los jubilados, con la amenaza constante, con los juicios penales que nos hacen a los periodistas. Todo el tiempo hay que amedrentar, generar miedo, ¿no?
que otros lo vean, entonces que agachen la cabeza y no se quejen. Y cambiar la rebelión por la depresión, ¿no? En vez de salir la gente a putear a la calle, va y se pega un tiro, porque no tiene nada para hacer. Bueno, esto es parte del proceso. Es una batalla cultural por ahí un poquito más subterránea, y por eso intento desarrollarla, pero es parte de eso. El amedrentamiento de la derecha, la amenaza constante de la derecha, que se ve envalentonada por algunas elecciones que han ganado en la zona. Por eso, y nosotros le vamos a dedicar mucho espacio y energía e inversión a las próximas elecciones en Brasil y en Estados Unidos, porque son nodales para lo que va a ocurrir aquí el año que viene con Milei. Se han agrandado mucho por las elecciones que han ganado en estos países. Buen día, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Buen día, Roberto. Y hay una doble vara, ¿no? Cuando vos estabas mencionando, digamos, todo lo que está haciendo Milei, a nivel, el lunes hablábamos, ¿no?, de los insultos, ahora amenazando con la prisión, una serie de, digamos, la verdad es ridículo todo lo que dijo, pero en última instancia sacamos la ridiculez y decimos, bueno, ¿cuál es la amenaza? Es la búsqueda del disciplinamiento. Claro. El disciplinamiento a los políticos, pero también a cualquiera que aspire a tratar de hacer algo diferente. Y además de que avanza sobre las instituciones, en este caso sobre el Código Penal, que no es escarcelado. ¿Qué sabe él? No sabe nada. Entonces, pero bueno, habla con una impunidad y yo creo que hay una impunidad que por ahora tiene cierta protección, pero después se verá, ¿no? El otro día me decía un colega que trabaja en otro medio crítico también con el gobierno, me decía cómo estaban los juicios penales hacia nosotros, yo le conté, y él me dice, eso cumple un efecto muy grande sobre nosotros, dice, porque si los tipos te meten 3 juicios penales a vos, le meten a Arias, le meten a Lantos, bueno, todos estamos mirando eso. Y empieza, el otro día había una nota de The Guardian de la autocensura de los periodistas. Bueno, el amedrentamiento en algún lugar cumple un efecto, por eso lo hacen, ¿no? Sí. Vos empezás a, qué sé yo, lo mismo que la gente que sale a la calle. Bueno, cada vez que sale a la calle te cagan a palo. Claro. Sí, no, y hay gente presa también. Y hay gente por presa. Estar en la calle. Claro. Sí, hay gente presa por postear. El día de la ley Bases, metieron presos, ¿se acuerdan? Un fin de semana, 20, 21, la mayoría chicas, que además las manosearon y qué sé yo. Y Jonathan Viale le ponía las fotos y los nombres, diciendo que eran terroristas. ¿Te acordás que Torrón le habían dicho que eran terroristas? Sí. El escarnio público, además. Totalmente. Y están Eneas y Milton, que son 2 personas que estuvieron en la reforma durante las protestas contra la reforma laboral, que siguen presos y que ya anunciaron justamente esta semana que no van a salir antes del juicio en el que aplican la figura de terrorismo, pretenden aplicar esa figura. Viste que hay presos en Argentina por amenazas a los funcionarios en Twitter, ¿no? Y a mí una vez me pasó. Siempre me amenazan por las redes, qué sé yo, pero había una amenaza que daba datos personales y una amenaza bien real. Y yo se la mandé a Patricia Bullrich, cuando era ministra de Seguridad. No, me voy a hacer cargo inmediatamente, en un rato lo vas a tener preso, yo te paso con el comisario tal y qué sé yo. Y nunca apareció nada, nunca ocurrió nada. Ahora, cuando la amenazan a ella, a la media hora, los tipos están presos. Sí, una persona en un